¿Se viene una tercera guerra mundial? Esa es la pregunta que yo, como supongo muchísimos analistas políticos, nos encontramos todo el tiempo en las redes sociales, en la gente con la que contactamos directamente cuando damos una conferencia, en nuestros alumnos de la universidad, en los correos de lectores de los diarios y revistas donde escribimos. Es como que en todo el mundo se extiende el pánico a una tercera guerra mundial. ¿Existe ese peligro? Bueno, primero que nada uno supone que el pánico deviene de este momento tan particular caracterizado por el ascenso a gobiernos y a gobiernos de potencias de personajes de muy baja estofa, de desequilibrados, de demagogos de la peor calaña. Entonces eso genera, por un lado, la preocupación con semejantes engendros en los palacios presidenciales, con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, Vladimir Putin en el Kremlin y Kim Jong-un en el llamado Palacio del Sol de Pyongyang. Bueno, si a eso le sumamos personajes como Rodríguez Duterte presidiendo Filipinas o el poderío militar de China y su expansión en el mar meridional a costa de islas que le va ocupando a los países que le rodean, bueno, se justifica esa preocupación o tal vez es lo que explica la pregunta. A Trump yo lo voy a empezar a llamar Trumpstein. Trumpstein es la creación de Steve Bannon, el ideólogo del actual presidente norteamericano. Y Steve Bannon hace tiempo que viene desarrollando una teoría que pasa por las guerras. Para Steve Bannon, Estados Unidos tiene que hacerle la guerra a China, por ejemplo, para evitar la expansión en el mar meridional y para ponerle coto a esa expansión en los mercados del mundo que está teniendo China. A la vez, Vladimir Putin en el Kremlin ha puesto en expansión una vez más el territorio ruso. El territorio ruso ha tenido expansiones a lo largo de su historia desde su origen y Vladimir Putin retoma esa tradición. El primer expansionista fue el creador del Estado ruso, Iván Vasilievich III, heredero del trono del Gran Ducado de Moscovia, que puso en expansión el territorio incorporando por la fuerza los kanatos de Kazán y de Astracán y avanzando hacia Siberia. Luego Pedro el Grande, el zar que construyó el imperio ruso, luego Catalina la Grande, la zarina o la emperatriz que hizo avanzar Rusia hasta el Mar Negro a través del ejército que lideraba el príncipe Potemkin. Luego Joseph Stalin siguió haciendo crecer territorialmente a Rusia y Vladimir Putin también la puso en expansión, quitándole Osetia a la República Caucásica de Georgia, quitándole la península de Crimea a Ucrania, tratando de avanzar sobre la región del Donbass o tratando de avanzar sobre territorios de las repúblicas bálticas y creando en todos los casos fuertísimas y peligrosísimas tensiones, nada menos que con la OTAN. Si a eso le sumamos que en el llamado Palacio del Sol, en Pyongyang, está Kim Jong-un, el heredero tal vez más indómito de una dictadura indómita en un país de tradición indomable. A Corea la rigió por muchos siglos una dinastía guerrera, la dinastía Joseon, que fue desde finales del siglo XIV hasta que invadió la península Japón a principios del siglo XX, ¿no? Miren todos los siglos que dominó la península, la dinastía Joseon. A esa dinastía hoy en el norte la reemplaza la dinastía Kim. Si la dinastía Joseon hizo de Corea lo que se conocía como el reino ermitaño,
porque estaba cerrada sobre sí misma, porque nunca respondía a los dictados de las potencias, de los reinos poderosos que la rodeaban. Bueno, en ese sentido va la llamada doctrina Juche, que en coreano significa algo así o podría traducirse como autosuficiencia. Pero los Kim son más indómitos aún. Cuando Kim Il-sung invadió Corea del Sur en 1950, transponiendo el paralelo 38, que es el que fijó el Tratado de Yalta como límite entre las dos Coreas, la Unión Soviética le estaba ordenando que no lo haga, y la Unión Soviética mantenía a Kim Il-sung en el poder, y sin embargo Kim Il-sung no le hizo caso, ¿no? Hoy a Kim Jong-un, China, que es el que le da el petróleo y el que le compra el carbón, bueno, Corea del Sur también le compra el carbón, China le está ordenando que cese las pruebas balísticas y las pruebas nucleares, y Kim Jong-un no le hace caso, ¿no? O sea, con un personaje de esas características reinando en Corea del Norte, vaya si es peligroso, si no se justifica el miedo a una guerra mundial. Con China expandiéndose en el mar meridional, creando islas artificiales con las cuales le va disputando territorios a otros países, ya le quitó las Paracels, unas islas que tienen yacimientos de petróleo y pertenecen a Vietnam, ya se las quitó a Vietnam, le está quitando las Spratly a Filipinas, le está disputando islas a Japón. Ese expansionismo también es un factor de gran guerra, de riesgo de una guerra en una escala importante. En fin, en este mapa aparecen las tensiones que parecen justificar esa pregunta que los politólogos y los periodistas que escribimos sobre política internacional nos encontramos por todas partes. ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? Bueno, para contestar esta pregunta o intentar una hipótesis de respuesta o una teoría al respecto, yo digo que lo primero es tener en cuenta de dónde viene el calificativo, por qué se habla de Tercera Guerra Mundial. El calificativo viene de dos anteriores guerras, las que estalló en 1914, la Primera Guerra Mundial, y la que estalló luego cuando Hitler invadió Polonia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llamaron mundiales? ¿Por qué llevaron ese calificativo a aquellas dos grandes guerras de la primera mitad del siglo XX? Por una cuestión numérica, la cantidad de países que se vieron involucrados en esos conflictos. La Primera Guerra Mundial estalló cuando la artillería de Austria-Hungría bombardeó Serbia, entonces Rusia entró a favor de Serbia, entonces el Imperio Alemán entró a favor de Austria-Hungría, entonces Francia, que tenía acuerdos con Rusia, entró a favor de Rusia y de Serbia, entonces el Imperio Otomano entró a favor del Imperio Alemán y del Imperio Austrohúngaro, entonces Gran Bretaña entró a favor de Francia, de Rusia y de Serbia, después se sumaría Estados Unidos. Lo mismo pasaría con la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de países. Bueno, yo creo que ese factor numérico no se volvería a repetir. Hoy por hoy, cuando pensamos en una tercera guerra mundial, no lo pensamos por el término numérico. Hay quienes dicen que ya está ocurriendo una tercera guerra mundial y ponen de ejemplo la cantidad de países involucrados en la guerra civil de Siria. Bueno, a ellos uno tendría que responderle que la guerra civil del Líbano, por ejemplo, que estalló en 1975 y fue hasta 1990, también involucró una gran cantidad de países y no por eso la llamaron guerra mundial a la guerra civil libanesa, o cuando estalló Yugoslavia, la desintegración de Yugoslavia, incluso involucró a la OTAN. La OTAN intervino en Bosnia-Herzegovina y luego intervino en Kosovo y no se lo llamó guerra mundial. Hoy, de darse una guerra mundial, tendría por característica dos posibilidades. Una posibilidad es que sea una guerra nuclear, una guerra atómica entre potencias que se bombardean. Pero como sigue vigente la doctrina de la destrucción mutua asegurada, como se la llamó durante la confrontación este-oeste o Guerra Fría, yo creo que, salvo por la cuestión coreana, es prácticamente descartable. No creo que vaya a ocurrir una cosa
así porque sigue rigiendo la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Entonces, ¿qué posibilidad queda? Yo personalmente creo que, por ejemplo, en el Pentágono, el pánico que tienen no es a una lluvia de misiles sobre los Estados Unidos. El pánico que tienen es a un ataque cibernético. Yo creo que de haber una tercera guerra mundial sería una guerra cibernética, se daría en la web. ¿Por qué supongo esto? Bueno, porque primero pasó con el mundo del espionaje. Pensemos que la literatura creaba personajes como James Bond, del escritor británico Ian Fleming, dio mentes luminarias como William Lecoq, ¿no? Y sus agentes de la Scotland Yard, ¿no? Otro gran escritor de novelas de espionaje, Joseph Conrad, ¿no? Joseph Conrad escribió novelas de espionaje. El agente secreto fue una de sus grandes novelas sobre el espionaje. Los espías eran personajes como James Bond, o como los de Joseph Conrad, o como los de Graham Greene, o los de John le Carré. Ese espía ya no existe. Los agentes como fueron los de la CIA de Estados Unidos, la Sûreté francesa, la Scotland Yard británica, o el MI5, el MI6, el Mossad y el Shin Bet israelí, o el KGB soviético, la Stasi de Alemania Oriental, eso no existe más, ¿no? A los espías de antaño que traficaban microfilm y andaban con pistolas, los reemplazó el ciberespionaje. Hoy los espías son hackers. La guerra del espionaje se da en la web. Del mismo modo, de haber una tercera gran conflagración, sería en la web, sería una ciberguerra. Ya hubo pruebas de eso. En el 2010 se realizó un ciberataque a 2 centrales nucleares iraníes y le destruyeron todo, en Natanz y en Bushehr, ¿no? Allí desarrollaba su plan nuclear y lo atacaron con Stuxnet, se llama Stuxnet, era un cibergusano, ¿no? Con el cual fueron atacadas, en el caso de Natanz, que era una central nuclear importante, 10.000 centrifugadoras, las máquinas que hacen uranio enriquecido, recibieron la orden de autodestruirse. Mire, parece que estamos en la dimensión de la ciencia ficción, ¿no? A través de Statnex, ¿no? Recibieron 10.000 centrifugadoras, el Natanz, en Irán, la orden de autodestruirse y se autodestruyeron. Y algo similar pasó en Bushehr, la otra central nuclear donde se desarrollaba el plan nuclear iraní. Si hubiese un ciberataque a Estados Unidos, lo que teme el Pentágono es un ciberataque que o bien ponga en acción el lanzamiento de misiles intercontinentales, o bien haga caer el sistema a nivel nacional. Imagínense que se paraliza todo, que se paralizan todas las centrales nucleares, hidroeléctricas, termoeléctricas, que todas las ciudades se quedan sin energía, que la gente no puede retirar dinero de los cajeros automáticos. Bueno, estallaría un caos que hundiría a los Estados Unidos y sería mucho peor el daño que causaría el caos producido por un ciberataque masivo a los Estados Unidos, sería mucho mayor que el que podría propinarle cualquier ejército, aviación o lluvia misilística lanzada de cualquier parte del mundo. ¿Se dan cuenta? Eso sería la tercera guerra mundial de darse el conflicto tan temido por estas horas. Un tema que ronda las páginas de este libro que estamos viendo ahora y que voy a presentar el 23 de mayo, en principio, ¿no? El 23 de mayo en el Teatro Real. Usted está desde ya invitado. Ahora damos vuelta a la página. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! Para entender qué significa lo que hizo Nicolás Maduro al convocar una asamblea constituyente de comunas. ¿Qué significa eso? Bueno,
Cuando Chávez ganó en 1998 la elección que lo hizo presidente, su partido por entonces, que se llamaba Movimiento Bolivariano Quinta República, proponía una reforma constitucional que dejara el sistema liberal constitucional, o sea, con sistema de muchos partidos políticos y elecciones libres, los dejara de lado y los reemplazara por un Estado distinto, más parecido al modelo cubano, un régimen de partido único. Pero como luego su popularidad fue tan grande y no le hacía falta ninguna triquiñuela de ese punto, porque él ganaba las elecciones paradas, en las elecciones de en la constituyente de 1999, él hace la constitución bolivariana y es una constitución liberal, sigue siendo una constitución liberal. ¿No? Proclama la vía del socialismo, tiene un montón de elementos novedosos o socialistas, pero esencialmente es una constitución liberal que pone elecciones para todos los cargos, elecciones multipartidistas, división de poderes. La constitución de Chávez, la de 1999, hoy vigente, ese librito azul que muestra cada rato, mostraba Chávez y ahora muestra Maduro, es una constitución liberal. Ahora Maduro, como no puede ganar ninguna elección, ¿no? Entonces suspendió el cronograma electoral, no hizo el referéndum revocatorio que debió hacer porque en las urnas pierde. Bueno, ahora anuncia la activación de un artículo de la Constitución de Chávez que, por si las moscas, quedaba ahí como gatillo como para pasar a otro régimen de ser necesario. Ahora Maduro entiende que es necesario porque en las urnas ya no puede ganar más. Con elecciones libres ya no puede ganar más el chavismo. Entonces propone algo que es, en definitiva, uno podría pensar en la Comuna de París, los comuneros de París, aquella rebelión anarquista de 1871 cuando gobernaba Napoleón III, pero no es eso. En todo caso es más similar a lo que pasó en la revolución bolchevique, ¿no? En aquel momento, tras la caída del zar Romanov, al poder quedó Kerensky, ¿no? Y los mencheviques, como los llamaban. Los mencheviques de Kerensky eran socialdemócratas y planeaban hacer una democracia de corte liberal, hasta que vino un putsch interno con Lenin proclamando no, todo el poder a los soviets. Si hubieran ido elecciones, el partido bolchevique, el de Lenin, hubiera perdido frente a los mencheviques de Kerensky. Entonces se basó en los soviets, que eran consejos de trabajadores, que los manejaban los comunistas. Entonces pasó el poder a esa suerte de comunas que existían. Eso es lo que busca Maduro, salir del juego de las elecciones e ir a un régimen de partido único a través de una reforma constitucional donde todos los constituyentes salgan de organizaciones que son chavistas y no sean elegidos en elecciones libres por los ciudadanos en las urnas. Un corte breve y ya volvemos. En una próxima página me gustaría explicar por qué me parece que Lustó tiene razón en la pulseada que está librando con los sectores del PRO que encabeza Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Me parece que sería muy bueno que esta pulseada la gane Lustó y no Rodríguez Larreta. En otra página también le voy a volver a hablar de la presentación de Abadón, mi último libro, el 23 de mayo en el Teatro Real. Hasta entonces.